Hola familia, espero que estén bien. Quería en esta ocasión practicar un poquito la pronunciación de las letras del alfabeto griego. Entonces lo primero que voy a hacer es decir el nombre de la letra, luego cómo suena en español y finalmente una palabra en griego lo voy a leer para que podamos escuchar cómo se pronuncia. Muy bien, la primera letra es la alfa, entonces es como la A mayúscula en español y luego esta es la forma de la minúscula y suena como nuestra A en español, como en la palabra, por ejemplo, Abraham. Entonces es como la A en Abraham. La que le sigue es una beta, entonces se escribe así, mayúscula, luego minúscula, y se pronuncia como una B en nuestro español, como la palabra biblos. Biblos, de ahí tenemos la palabra Biblia en español, que significa libros. Después tenemos la gama que suena como una G en español, una G de gato. Entonces, por ejemplo, aquí esto es Galilaya. Entonces, aquí al lado ustedes pueden ver cómo se pronunciaría en español. Entonces, la G de gato y eso significa Galilea en español. Después tenemos la delta. La delta se pronuncia como una D, como en la palabra doxa, doxa. De ahí tenemos la palabra doxología en español y doxa significa gloria. Después tenemos la epsilon. La epsilon se pronuncia como una E en español, como en la palabra ego, ego, ¿verdad? De ahí viene la palabra egoísta, significa yo en griego. Después tenemos la Z. La Z se pronuncia como una Z, pero como electrificada, como como el sonido que hacen algunos insectos. Entonces, aquí, por ejemplo, esto se lee Zoe, Zoe. Entonces, esa es una palabra en griego que significa vida en español. Después tenemos la eta. La eta se pronuncia también como una E y aquí la palabra de ejemplo es ede, ede. Después la que le sigue es la Z. La Z se pronuncia como la TH en inglés, como cuando decimos thank you, con la lengua en medio de los dos dientes, thank you. Y la palabra ejemplo aquí es theos, theos. Entonces se pronuncia como la TH en inglés y theos significa Dios en griego. Muy bien, la que le sigue es la iota. La iota es como nuestra I en español, es muy sencilla. Por ejemplo, aquí esta palabra es Israel, entonces se pronuncia como la I. La que le sigue es la capa, y la capa se pronuncia como nuestra K en español, como en esta palabra kairos, kairos, que significa tiempo. La que le sigue es una lambda y se pronuncia como una L en español, como en la palabra logos, logos, entonces se pronuncia logos, ¿verdad? Así como eh, sonaría en español. Luego tenemos la mu. La mu es como nuestra M en español, como la palabra micros, micros. Micros significa pequeño en griego. De ahí tenemos nuestra palabra microbio, por ejemplo, en español. Después tenemos la new. La new es como nuestra N en español, como en la palabra nomos, nomos. De ahí viene nuestra palabra español ley, o bueno, la traducción es ley. Por ejemplo, deuteronomio significa, deutero significa segundo y nomio significa ley. Entonces, literalmente deuteronomio significa segunda ley. Entonces, nomos como una N. Después tenemos la xi. La xi se pronuncia como una X en español, como en la palabra xenos, xenos, xenos. Entonces nada más le tienen que dar como un sonido de una X. Después tenemos la omicron. La omicron, la mayúscula es como nuestra O mayúscula en español y la minúscula como nuestra minúscula y se pronuncia como una O, como en la palabra oikia, oikia. Eso significa casa en español, entonces se pronuncia oikia. Después tenemos la pi. La pi equivale a nuestra P en español. Entonces se pronuncia como una P, como en la palabra Petros. Petros significa Pedro en español, entonces es la P de Pedro, ¿verdad? Pero en griego es Petros. Después, finalmente tenemos la última serie, la Rho.
La RO es como, se escribe como una P en español, pero tiene sonido de R en español. Entonces, esto es importante acordarnos. Se pronuncia como una R. Por ejemplo, aquí rema, rema, eh, se pronuncia así, ¿verdad? Como una R. Y como tiene un acento, un espíritu rudo aquí, uno le da como un poquito más de énfasis, rema, pero si no sería rema nada más. Después tenemos la sigma. La sigma, hay una mayúscula y hay dos minúsculas. La primera es cuando va en medio de otras letras y la última es cuando va al final de una palabra. Y suena como nuestra S en español, como en la palabra Sabaton, Sabaton. Entonces es como la S, ¿verdad? En Sabaton, que significa sábado en español. Después tenemos la tau, que es como nuestra T en español, como en la palabra topos, topos. Topos significa lugar, de ahí que tenemos la palabra topografía en español. Después tenemos la upsilon suena como nuestra U, eh, técnicamente suena como una U, pero para simplificarlo podemos pronunciarlo como una U en español, como la palabra judor, porque tiene un espíritu rudo, le ponemos la pronunciación de J antes, entonces es Judor. Si no tuviera el espíritu rudo, sería nada más Udor. Judor, ¿verdad? Significa agua en español. Después tenemos la Fi. La Fi suena como nuestra F, como en la palabra phobos, phobos. De ahí tenemos nuestra palabra fobia en español. Después tenemos la Ji. La Ji se ve como nuestra X en español, pero se pronuncia como una J. Entonces tiene sonido de J, como en la palabra geir, 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 que significa mano en español. Después tenemos la psi, psi, que tiene sonido de una P con una S, psi, como en la palabra psuje, psuje, que significa alma o vida en español, psuje. Y finalmente tenemos la omega, que también tiene sonido de O, como la Omicron. Y un ejemplo aquí sería Jora, como tiene espíritu rudo arriba, le ponemos el sonido de J al principio. De lo contrario sería nada más hora, Jora, y eso significa hora en español. Entonces, espero que puedan practicar un poquito cómo suena, quizás pueden repetir este video, ponerlo un poquito más lento y practicar el sonido de cómo suena en español y especialmente practicando con la palabra que está en griego. Ánimo, un abrazo.